aprobado el avance del plan general, aprobado ya ese avance del plan general supletorio y tal, donde inicialmente en ese avance ya se nota que hay menos suelo urbano del que hay. Esa es la premisa. Y en relación a las normas subsidiarias que realmente están vigentes en la actualidad, obviamente eso nos va a llevar a la revisión, cuando se apruebe el plan general, una nueva revisión de la ponencia de valores. O sea, ese es el proceso que ustedes van a llevar y el lógico que lleva todos los ayuntamientos. Claro, no sé si la pregunta sobre todo va es que si ustedes están calculando, ustedes como grupo de gobierno, están calculando que va a haber menos suelo urbano que no va a pagar IBI. Y que eso va a repercutir en la entrada de las arcas municipales. Y donde único van a poder, porque en cambio ustedes tienen que plantear que la única tasa que pueden bajar es la tasa municipal, si quieren bajar. Bien, estaba mismo, pero se puede llegar más abajo. Según ley de las arcas municipales se puede llegar mucho más abajo. ¿Cómo? Con la propuesta que hizo Confit en su momento. Yo creo que el grupo de gobierno tiene que volver a retomar esa propuesta que hizo Confit de la bonificación dentro de esa ley, que no ha aplicado todavía ninguna, señora. Todavía no ha aplicado ni una en su programa electoral. Sí, se puede. Sí, se puede. Ahora mismo, incluso hay, claro, el patrimonio histórico, e incluso en un municipio de menos de 20.000 habitantes con el barrio de legislación, posibilita todavía hacer un rebajo. Y lo que me llama la atención es que ustedes cuadran los presupuestos, ¿así? La pregunta es cuadran los presupuestos, porque donde únicamente, acabo la documentación, donde únicamente pueden, si quedan para la reducción de suelo urbano, porque es considerable, y por lo tanto la entrada de ingresos del ayuntamiento va a mermar la parte del ayuntamiento. Por lo tanto, se me antoja que el capítulo número 1 de gasto es el que tienen que tocar, o si van a mantener el 0,4 del IBI, o sea, que tienen que subir porque tienen que recaudar. Van a tener una contradicción durísima que van a tener que resolver. Eso es por un lado importante. ¿Qué significa? Que no estamos al día. No estamos al día porque hay una corriente municipal en toda España y en Canarias, y ahora recientemente el alcalde Cardona de La Palma, que va a IBI también, va a Telde, va a casi 6 municipios. Es decir, la tendencia de muchos de los municipios de todas las Islas Canarias es tender a bajar el IBI. Y nosotros, aquí en África, no se plantea nada de eso. Sí se plantea. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? Te digo, mira, vamos a ver. Una de las premisas que ha tenido este grupo de gobierno, particularmente la concejal de Hacienda, y tiene que alcalde ahora, como yo mismo, como concejal de urbanismo, ha sido esta cuestión. O sea, nosotros no nos olvidamos de las cosas. Evidentemente las vamos implementando en función de la realidad del ayuntamiento. Y está claro que el IBI era de esas cuestiones prioritarias, claras, que la sociedad en general demanda y que nosotros hemos sido conscientes y conocedores de esto. A tal efecto hemos mantenido una reunión con el director general del catastro, con el director de Valora, con Félix, y nosotros. Resultado de eso, no sé si ustedes los habrán apreciado, no lo hemos anunciado, pero este año, por regla general, no se ha hecho el incremento del 10% que se aplica anualmente. Esa es la primera medida importantísima que se ha adoptado, y eso tiene una repercusión. Perdón, un inciso. Este año ya la hemos solicitado para el próximo también. Fruto de esa reunión que mantuvimos con el director general del catastro y con el director de Valora, salió de esa reunión una segunda petición de rebaja para el próximo año del IBI. Ya está cruzado. ¿Vale? ¿Pero qué rebaja? Yo no sé cuál la que te permite la ley en este caso. ¿De la porque parte esto pasa. No, No, de la parte de Catastro, Hacienda, Ministerio. Nosotros. Eso es por decreto de ley del Estado, no es por ustedes. No, pero quien lo pida, Fernando. ¿Quién lo pide? ¿Quién lo pide? Pero quien lo pida. Pero hay municipios que una ley que está, la saca el Estado y dice que se acaba lo que quiere. Eso no lo hacen ustedes, lo hace el PP en Madrid. Punto. No. Bueno, pues. Si yo no la solicito, el IBI se queda tal cual está. Claro, ¿por qué? Porque la ley dice que se quiera acoger a ella. Vale. ¿Qué se coja? Pues creo que pero la Madrid presentó un papel si yo me acojo. Ya, ¿por qué tengo menos de 20.000 habitantes? Pero, a Sí, ver, pero eso tiene una traducción de lo que tú decías al inicio. exacto, de implementar medidas que van a repercutir económicamente en el bolsillo del contribuyente. Lo es, porque ya lo está haciendo y lo va a hacer en el próximo. Y esto, tú preguntas cómo vamos a cuadrar esto. Evidentemente seríamos unos ingenuos si no tuviéramos esta previsión
que es el ABC, el fundamento básico de mirar ingresos-gastos, cuál es nuestra fuente de ingreso principal, cuáles son nuestros gastos, capítulo personal, gastos corrientes, deuda con proveedores, etc. Eso evidentemente es el leitmotiv del día a día de esta administración en la parte económica. Pues mira, una de las cuestiones que hemos hecho y que escapa a la gran mayoría es que hemos aflorado 1000 padrones ocultos que no contribuían a este municipio. Y las 100 parcelas pendientes del plan general, que no pagaron nunca. En todo eso estamos. Evidentemente, tú haces una previsión de que el plan general prevé una bajada del suelo urbano, pero no porque sea voluntad de nadie, sino porque ya la ley va en ese sentido, cada vez, por una cuestión muy lógica. Nosotros tenemos unas normas subsidiarias que contemplaban una serie de suelos urbanos que con el paso de los años no se han desarrollado. ¿Qué lógica tiene que usted en el plan general mantenga o incremente unos suelos urbanos que no ha sido capaz de desarrollar en 20 años de normas subsidiarias? Evidentemente no casa y por ahí se va. Entonces habrá una reducción, ya veremos hasta dónde. La voluntad de este grupo de gobierno evidentemente va por ahí. Y estamos en lo otro, que es precisamente que aquellas parcelas, aquellas que no estaban contribuyendo, sacarlos a la luz pública, porque la contribución de todos redunda que todos paguemos menos. Y el director general del Catastro nos ha expresado que con casi total seguridad para el año que viene nos rebajarán el IBI, precisamente por esa gestión que ha realizado el ayuntamiento de afloramiento, porque no te regalan nada, tú tienes que demostrarle que tienes capacidad de sostener económicamente esa rebaja, porque si no te dice, oiga, usted no puede venir aquí políticamente a colgarse un farol de que va a rebajar el IBI si después económicamente usted esto no lo puede mantener. Y eso lo hemos justificado precisamente con este trabajo sordo y callado que hemos venido haciendo en los 8 meses de gestión. Yo digo que a veces es que nos vendemos muy mal. Esto que es importante porque va a redundar notablemente en las arcas municipales. Se ha hecho, la oficina, tanto por la Concejalía de Hacienda como por la de Urbanismo, se ha hecho un trabajo importante y de ese trabajo pues están aflorando alrededor de unos 1000 padrones ocultos y que no descartamos que siga creciendo algunos más todavía en el próximo año, que va a redundar en definitiva el sostenimiento económico de la administración. Sí, verdad, que yo he pagado 59 euros de más y todavía y solamente me he encontrado a una persona que eso no es científico para exponerlo, pero aquí todo el mundo me dice, todos los ciudadanos con lo que yo he hablado a mí, todo el mundo dice, ya me subió 20 euros, me subió 50, me subió 50. Pero no. Y no casa con lo que estás diciendo. Sí, me estoy flipando, o estoy fumando, o algo tengo yo. No, a ver, no es una cuestión 100%, no todo el mundo va a dejar de pagar, ni tal, No se habla de eso. Va en función de otras cuestiones, del valor impositivo, de otras muchas cuestiones. Yo sí conozco muchos casos que me han dicho, coño, a mí este año pagué menos. Otros me han dicho, me han subido 9 euros. Otros, en el lomo del pino particularmente, sí me han dicho que les ha subido 100 euros. Que estamos mirando a ver por qué en el lomo del pino está así. 100 euros. Pero no es la generalidad, La generalidad, al contrario, nos están diciendo que no se les ha incrementado tal como estaba previsto ese 10% anual. Esa no es la idea. Con el permiso, puedo comentar un par de cosas. Bueno, hay que intentar siempre procurar decir la verdad, porque al hilo de lo que tú estás comentando, es decir, que esta preocupación de que el IBI está muy elevado, no es aquí, en muchísimos municipios, entonces todos los municipios hemos estado trabajando, entonces él ha dicho una verdad a media, porque es decir, la gestión para el próximo año sí se la tienen que anotar ellos, pero el IBI está congelado gracias a la gestión que hicimos nosotros el año pasado, porque es imposible que ahora en enero el IBI sobre la marcha te lo regularice. Entonces, o están este año 2014, o pagan lo mismo, o pagan 3 o 4 euros menos, 5, muy poca diferencia. Entonces, y además les recuerdo que para el tema de los padrones ocultos, una trabajadora nuestra de la oficina técnica, Eli, estuvo en el 1 de mayo en el catastro, 1 o 2 semanas, enseñándole cómo es el funcionamiento informático. Entonces hay que decir todo, es decir,
Usted apúntese en las gestiones que ustedes realizan, pero las gestiones que hemos realizado los demás, no voy a entrar en un debate de si estuvo yo. Usted pregúntele a Eli qué fecha estuvo ella abajo. No voy a entrar en ese tipo de discusiones, sinceramente. Yo estoy más preocupado. No, pero no nosotros, sino que sí, lo hicimos porque lo hicieron todos los municipios. Don Manuel, vamos a dar la oportunidad que sean ellos los que se expresen. Mire, no voy a entrar en ese tipo de historias. Mire, al final lo que me importa es que el IBI se baje. Apúntese lo que usted hace, no lo que Va a seguir. En fin, más Bueno, acabo y ya está. No, ni argumento. Esa es la pregunta que ya ustedes nos han contestado.